Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a una entrevista más de Consalud TV. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Robles, que es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León y además también es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Isabel I. Es autora de un libro que está de mucha actualidad, que es Come seguro comiendo de todo, una guía para comer sin riesgos y evitar los errores más frecuentes que cometemos en la cocina. Y como digo, está muy de actualidad. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, buenas tardes, Nacho. Muchas gracias por invitarme. Mm. La verdad, me interesaba mucho hablar con una experta en seguridad alimentaria en tiempos ya no solo de coronavirus, sino también de listeriosis, porque acabamos de salir casi hace un año ahora de un brote de listeriosis bastante importante, ¿no? ¿Cómo valoras este año que ha pasado pues dentro de la seguridad alimentaria en España? Sí, es porque estas dos crisis sanitarias que ha habido, tanto la de la listeria en la carne mechada del verano pasado como esta del de la COVID-19, han puesto un poco de manifiesto que algo que a los consumidores como que nos quedaba un poco lejos, que era la seguridad alimentaria, de repente ha aflorado. Nos estamos haciendo preguntas. ¿Son seguros los alimentos? ¿Nos contagian enfermedades? ¿Puede contagiarse la COVID-19 a través de los alimentos? O sea, de repente algo que lleva décadas ahí, que nos ha hecho tener los estándares de seguridad alimentaria más altos del mundo, de repente bajaba al nivel del consumidor, que nos dábamos cuenta de que algo que dábamos por hecho, pues a lo mejor teníamos que darle una vuelta y reflexionar sobre ello. Entonces, bueno, estamos un poco en ese momento. Como digo, la COVID-19 no se transmite por los alimentos, pero sí que ha hecho eso, darle una vuelta al consumidor sobre si podemos contagiarnos a través de los alimentos. Ujú. ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas, no? Porque al final cuando de alguna manera pasó ese brote de listeriosis en Andalucía, que luego hubo más casos en el resto de España, pero sobre todo en Andalucía fue bastante intenso, eh, cambió un poco, ¿no?, la percepción de los consumidores, sobre todo a la hora pues de comprar, de sus hábitos alimenticios, ¿no? Entiendo que ha marcado también un antes y un después, aunque sea reciente. Sí, desde luego es dentro de las crisis alimentarias que hemos tenido, las grandes crisis alimentarias fueron pues, la del aceite de colza, desnaturalizado con anilina. Tuvimos también la crisis de las dioxinas y de las vacas locas a finales de los años 90, 96 y 97. Y a partir de ahí ya se implantaron medidas, legislación alimentaria y medidas de higiene alimentaria en la industria que fueron el salto, ¿no? En el año 2002 aproximadamente ya empezó toda la nueva legislación de seguridad alimentaria y bueno, nos ha traído hasta aquí con unos estándares, como digo, de seguridad alimentaria los más altos del mundo. O sea que realmente el sistema funciona y funciona muy bien. Y las alertas alimentarias, que no llegan a ser crisis sanitarias, sino alertas alimentarias, existen precisamente porque es un sistema que funciona bien y cuando hay una irregularidad o cuando hay un fallo en el sistema, porque el riesgo cero no existe, se detecta, se acota y se evita que haya riesgos para los consumidores. Pero sí que el año pasado, con esta crisis tan gorda que fue la de la listeria, de repente volvió un poco a aflorar esta preocupación. Es verdad que, como en todos los sectores, hay personas que no lo hacen bien, empresas que no lo hacen bien y que ponen por delante de la salud de sus consumidores o de sus propios clientes el beneficio. O sea, ahí está clarísimo, pero desde luego tenemos que dejar claro que son elecciones. Una parte importantísima de la seguridad alimentaria depende de lo que hagamos nosotros como consumidores con el alimento, porque hasta ese momento el alimento es seguro. El problema es qué hacemos nosotros después con él. Salvo, como digo, excepciones que son absolutamente, bueno, excepcionales, valga la redundancia, pero las intoxicaciones alimentarias más frecuentes pues, pasan por ese último eslabón de la cadena, que somos nosotros, o que puede ser la manipulación, por ejemplo, en un restaurante en el último punto de la cocción. Ujú, ujú. De hecho, tu interés, me da la atención, ¿no?, por el libro, que tu interés, de una manera, por la seguridad alimentaria, viene de un brote de salmonelosis que sufriste tú, Sí, ¿no? sí, yo lo sufrí hace bastante tiempo, cuando estaba empezando a estudiar la carrera e incluso desvié un poco mis estudios para enfocarme por aquí, porque tuve una
salmonelosis con un alimento que no había salido de control. O sea, no puedo culpar absolutamente a nadie más que a mí por la mala manipulación de unos huevos con los que hice una tortilla de patata y dejé al sol un ratito largo a medio cuajar y ahí sufrimos una salmonelosis. Entonces ahí empezó un poco mi curiosidad, como un alimento que había estado manipulando yo en todo momento, que no había salido de mi control, había podido producirme pues 2 semanas de estar absolutamente fuera de juego. Y eso en el mejor de los casos, porque es verdad que hay veces que las intoxicaciones alimentarias pueden llegar a ser muy graves y a veces son letales, que eso no siempre lo tenemos en cuenta. Ujú. ¿Es verano una época común para esas intoxicaciones o es un poco leyenda urbana? Bueno, sí que es habitual que oigamos los grandes brotes en estos momentos del año, en estas épocas, porque hay muchos factores que se suman. Ujú. Lo primero, evidentemente, la alta temperatura. Cuanto más alta sea la temperatura, más fácil es que crezcan los microorganismos y que alcancen una dosis infectiva, que alcancen una cantidad suficiente como para producirnos una enfermedad. Pero también tenemos otros factores. Es cuando más celebraciones hay. Este año, pues posiblemente no, pero habitualmente es así. Y en las celebraciones, pues se juntan grandes cantidades de personas que comen la misma comida. Si hay un alimento contaminado, va a afectar a un número importante de personas y eso sí se va a reflejar en los medios de comunicación. Las que no se reflejan son las que vivimos cada uno en la intimidad de su hogar, ¿no? Entonces, esas grandes intoxicaciones alimentarias sí que pasan ahora por eso. También es verdad que estamos más relajados, bajamos un poco la guardia y a lo mejor no estamos tan atentos a esas señales que en otras épocas del año diríamos, bueno, nos parecerían como una alarma, pues si pasa un vendedor ambulante por la playa y sin ninguna medida de control nos ofrece fruta cortada, a veces estamos eso, pues con la guardia un poco baja, nos apetece mucho y lo compramos y no sabemos cómo lo ha mantenido ni cómo lo ha manipulado. Entonces sí, hay una serie de factores que en esta época sí que suman que haya más situaciones y más casos. Luego hay una cierta evolución, ¿no?, en el consumo y en la alimentación de los españoles. Parece que nos preocupamos cada vez más por los productos ecológicos, por comer sano, por comer bien. Al final existe como una preocupación, ¿no?, mayor sobre lo que comemos. ¿A qué se debe esto? ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo que los temas de salud y de alimentación ahora mismo nos preocupan a todos y seguramente porque recibimos, como en todos los ámbitos, muchísima información y no somos capaces de separar el grano de la paja y no somos capaces de diferenciar la información rigurosa de la información que es simple relleno o que sirve para hacer titulares efectistas y que realmente no tiene una base científica detrás. Eso por una parte. Y por otra, es verdad que la alimentación y la nutrición son ciencias muy nuevas, muy novedosas y entonces no tenemos certezas absolutas. Hay algunos ámbitos, algunos campos en los que sí que hay más consenso, hay aspectos dentro de la nutrición en los que sí que tenemos un consenso, pero hay otros muchos en los que no. Entonces, esa falta de certidumbre hace que a veces parezcan mensajes contradictorios y si vamos al grueso, generalmente tampoco son contradictorios, sino que son evoluciones del mismo mensaje, porque tenemos que saber que, claro, la evidencia se construye sobre todo el conocimiento anterior. Entonces, a base de dar pequeños pasitos, vamos sabiendo cada vez más el mensaje riguroso. El que más vale es el que tenemos hoy, que es sobre el que más evidencia científica hay, aunque puede estar en evolución, claro. Ujú. Hay muchos bulos y hay muchas informaciones falsas, también sobre dietas, que se extienden mucho. No sé si de alguna manera quieres aprovechar, ¿no?, este espacio para desmentir. Por ejemplo, pues se habla mucho del ayuno intermitente, que está justo al orden del día, muy de moda. O, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no?, si el COVID se transmite por alimentos, si la COVID-19 se transmite por los alimentos. Sí, pues por ejemplo, el tema de la COVID-19, además, como en las últimas semanas se está relacionando con brotes en industria cárnica, en mataderos, incluso el último brote de Pekín estaba localizado en un mercado y apuntaban a una tabla en la que se había cortado salmón importado. Bueno, pues todo eso hace pensar, lógicamente, que a lo mejor los alimentos tienen algo que ver. Y lo que estamos viendo es que no son los alimentos, son las condiciones laborales o el ambiente en el que se han desarrollado esas transmisiones. Por ejemplo, en la industria cárnica, el contacto cercano de los trabajadores, el frío probablemente tiene que ver porque son industrias
frías y con humedad en las que el virus puede estar más tiempo en los aerosoles que emiten los trabajadores. No debemos descartar tampoco la precariedad laboral y las malas condiciones en las que muchos de estos trabajadores no solo trabajan, sino que también viven, porque luego comparten los mismos espacios de convivencia en casas con habitaciones compartidas, con un baño para muchas personas. Entonces, eso es lo que tienen todas estas industrias en común. Y sobre el salmón, pues lo que se ha visto también es que sí que estaba en la tabla, pero no estaba en los salmones. O sea que eso por ahora lo podemos más o menos, con la evidencia que hay, que se está generando mucha literatura científica, es lo que podemos saber por el momento. Y luego bulos sobre alimentación hay muchísimos otros, sobre los aditivos, la seguridad. Pensamos que los productos ecológicos que son más seguros o que son más sanos, en muchas ocasiones, bueno, pues son simplemente producto del marketing e incluso intenta hacer parecer como más saludables productos, pues los sin aditivos, que en absoluto son más saludables. No tenemos que preocuparnos del aditivo concreto, tenemos que preocuparnos del producto en su conjunto. Los aditivos están evaluados, reevaluados y autorizados con un mucho margen de seguridad. Lo que nos debe preocupar es un producto que lleva muchos aditivos, pero no por los aditivos, sino porque probablemente sea un mal producto, un producto ultra procesado y que lleva materias primas de mala calidad. Un poco pregunta de cierre. Al final siempre queremos saber cómo tenemos que alimentarnos, cómo bien tenemos que alimentarnos, ¿no? ¿Existe algún secreto para una buena alimentación? Y háblanos un poco de ese libro de Come Seguro Comiendo de Todo. ¿Qué nos descubres en él? Bueno, los secretos para una buena alimentación, a pesar de que se piensa que damos mensajes contradictorios, el mensaje básico es el mismo. Una dieta saludable es mantener toda la vida, que previene enfermedades y que mantiene nuestro estado de salud. No hay una concreta que sirva para todo el mundo. Tenemos que adaptarnos, porque sin ese factor de que la puedas mantener durante toda la vida, la vas a abandonar y entonces no va a servir de nada, por muy saludable que sea. Y el mensaje claro que quiero dejar respecto al libro es que sí que podemos comer seguro en nuestro entorno, porque todos los alimentos que tenemos a nuestra disposición son seguros hasta el momento que los adquirimos, y luego lo que hagamos en casa con ellos es determinante para la seguridad, pero en el momento de adquirirlos son seguros, pero no todos son saludables. No podemos comer seguro comiendo de todo, pero no podemos comer sano comiendo de todo, porque tenemos una oferta inmensa de alimentos en el mercado que, siendo seguros, porque no nos producen una intoxicación alimentaria, no son saludables. Y está el ejemplo clásico del bollo relleno de chocolate. No vamos a enfermar, no vamos a coger una salmonelosis, pero desde luego no lo podemos comer como parte de una alimentación saludable. Eso tiene que quedar claro. Pues muchas gracias, Beatriz, por tu tiempo y por esta recomendación literaria, que seguro que aprendemos mucho de ella. Muchísimas gracias, Nacho, por este espacio.